No es necesario hablar, decíamos, de todas las iglesias cristianas. Basta hablar del cristianismo. El cristianismo se distingue de todas las religiones en que todas las religiones son el pensamiento sublime, la filosofía religiosa de una cultura o de un gran sabio. El cristianismo, en cambio, no es una filosofía. El cristianismo es una persona. El cristianismo es conocer, amar y seguir a Jesucristo. Hay algunos que quieren poner a Cristo en el mausoleo de los grandes hombres ilustres, con Sócrates, César, Napoleón, Moisés, Confucio, Buda. Pero, ¿quién es Sócrates? ¿Quién es César? ¿Quién es Napoleón? ¿Quién es Confucio? ¿Quién es Buda? Todos ellos murieron y se los comieron los gusanos. Cristo, en cambio, es el victorioso. Los demás enseñan doctrinas. Cristo nos muestra el camino. Él es la verdad y la vida. Todos los hombres sabios nos dan sus doctrinas. Todos los hombres sabios, Moisés, Confucio, Sócrates, Buda, todos ellos no les bastó su doctrina, no les sirvió de nada para vencer a los tres grandes enemigos del hombre: el pecado, el mundo y la muerte. Todos sucumbieron ante ellos. A todos se los comieron los gusanos. Cristo es el más valiente, el más osado, el más generoso, el más humilde y el más grande. Él tomó la cruz como espada y con ella venció al príncipe de este mundo. Él, siendo Dios, se humilló hasta la muerte y por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. Los demás ofrecen teorías. Los demás proponen creencias. Cristo nos ofrece palabras de vida eterna. En Él está la vida y la plenitud, el reinado y el poder. Él está sentado a la diestra de Dios. Él tiene el poder, la gloria y el reino, y ante Él doblarán toda rodilla, todas las criaturas en los cielos, en la tierra y en los abismos. Vamos a hablar, pues, de este Cristo. Cristo dijo que era Dios. Y como lo dijo, tiene que serlo. Así de fácil y así de sencillo. Pero voy a explicar por qué. ¿Por qué Jesús tiene que ser Dios y no puede no serlo? Primero, sabemos que Jesucristo dijo que era Dios. Los textos clásicos ya los conocen todos. Por ejemplo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Jesucristo se pone al mismo nivel, se iguala con el Padre y el Espíritu Santo, afirmando así su divinidad. En otra ocasión pregunta a Cristo a los fariseos: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le responden: de David. Replicóles él: pues entonces, ¿cómo David en espíritu lo llama Señor? Cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos en el escabel de tus pies. Pues si David le llama su Señor, ¿cómo está que es su hijo? Mateo 22, 41. Cristo no niega aquí su linaje davídico, pero reclama un linaje, un título superior, y un título que solo era dado a Yahvé, Señor. Dijo el Señor a mi Señor. El primero es Yahvé, el segundo es él mismo. No puede haber mayor igualdad. Las citas son muchas, y con esto basta, porque la prueba no está en que dijo que era Dios, y porque lo dijo lo es, sino en que dijo que era Dios y se comportó como tal y lo creyeron tal. Porque díganme ustedes, ¿quién puede hacer el papel de Dios si no es Dios? ¿Quién puede aguantar ese papelito por más de 30 segundos? Cristo perdona los pecados como Dios. Manda al mar y a la tormenta como Dios. Y la tormenta y el mar, que no son inteligentes, le obedecen. Sana a los enfermos, cura leprosos, resucita muertos, expulsa demonios. Eso no lo puede hacer sino solo Dios. Compáramelo con Buda, con Confucio, con Sócrates. No le llega, ni siquiera con Moisés. Es verdad que algunos dicen que era un hipnotizador que sugestionaba a las masas.
los que dicen eso son gente imbécil, que no se han puesto a leer el Evangelio. Porque si lo leyeran, se darían cuenta de que eso no puede ser. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, no pudo haber sido su gestión, su muerte, porque no estaba ahí. Cristo no estaba ahí. Llevaba 4 días y apestaba, estaba podrido. Y después llega Jesús después de 4 días. Y lo resucita por el poder de Dios, si no será Dios. Pero no pudo ser hipnosis la resurrección de Lázaro, porque Cristo se fue y Lázaro siguió viviendo. Y mucha gente que no había estado ahí presente va y lo ve y lo reconoce y platica con él. El hipnotizador no estaba ahí. Pero además resulta que los enemigos se lo creyeron. Y en base a eso decidieron su muerte. Y ahora, de repente, el hipnotizador no puede hipnotizar a nadie y deja que lo agarren sus enemigos y lo crucifiquen. ¿Cómo está? Por un lado le consideramos un poder increíble y por otro, ese poder no lo puede usar contra sus enemigos. Pero además los judíos eran una raza, y es una raza de las más inteligentes. A lo mejor los de tu barrio, que son igual que tú, creen que pueden creer a cualquier merolico que es Dios. Pero los judíos no eran tontos. Tenían un gran sentido de la grandeza, de la soberanía de Dios. Incluso los profetas que hacían milagros se la vieron muy difícil para convencerlos de que eran enviados de Dios. Pero además, lo que mucha gente no entiende es que Cristo no solo se comportaba como Dios cuando hacía milagros, sino en todo momento actuaba como Dios cuando comía, cuando dormía, cuando hablaba, cuando rezaba, cuando estaba en una fiesta, cuando estaba en el desierto, cuando estaba con sus amigos y cuando estaba con sus enemigos. Se comportó incluso como Dios cuando yo no le servía ni era útil para engañar a nadie. En el abandono, en el sufrimiento y en la cruz. Cuando en la película de la Pasión vi aquella escena donde están azotando a Cristo terriblemente y está postrado en un charco de sangre y sus verdugos sonríen satisfechos y de repente aquel hombre hace un esfuerzo y se levanta. ¿Para qué lo hace? ¿Qué conseguía sino que le dieran más? ¿Qué ventaja sacaba de su engaño si ya iba a morir derrotado en el madero? Ninguna. Cristo lo hace tan solo porque nos ama. ¿Por qué perdona a sus enemigos en la cruz? ¿Qué ventaja sacaba si a él mismo no lo perdonó Dios? Si era un estafador, si era un engañador, era para que al menos en ese momento maldijera a sus enemigos. Pero no solo no maldice a sus enemigos, sino los perdona. Y no desespera de Dios, sino que le llama Padre. En la cruz, en el sufrimiento, en el abandono, en la angustia, en la muerte. Si estaba arrepentido, ¿por qué no pidió perdón por sus pecados? ¿Por qué no reconoció sus faltas? Y si era soberbio y orgulloso, ¿por qué no maldijo a Dios y a sus enemigos? Pero vamos a las palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pero qué locura. ¿Quién puede decir esto? Esto no se atreve a decirlo ni el más santo, no lo dijo el Padre Pío ni lo dijo San Francisco, no se atreve a decirlo el Papa, y eso que es un hombre como nosotros. Y no lo dice porque no son tontos, porque saben que si lo dicen la gente les va a hacer caso. Y después no van a saber cómo deshacerse de la gente. Acudirán a él todos los necesitados, los pordioseros, los vagos, después los turistas, los curiosos e incluso los sofisticados ricos que quieren tomarse una fotografía con ese señor. No obtendría paz. Nadie puede decir eso, porque nadie tiene amor para dar a todos. Nadie tiene tiempo para dar a todos, si no es Dios. Jesucristo perdonaba los pecados, pero su divinidad no se muestra en que de hecho los perdone o no. Eso no es verificable, y como no es verificable, Cristo tuvo que probar que tenía dicho poder haciendo milagros. Pero la prueba de su divinidad no está en que perdone el pecado, ni en que haga el milagro, sino en que se interese en las miserias de todos los hombres. Eso no es posible. Cristo no pasaba la colecta. No tenía ningún interés material, como el de toda la boda de estafadores religiosos. Pero además, ¿qué interés puede tener un engañador o un loco en las miserias espirituales de los hombres o mujeres?
A los que les interesan esas cosas es para abusar de ellos, para aprovecharse de ellos, no para ayudarlos a salir de su miseria. Cuando Jesús habla con la samaritana, éste le dice a ella sus pecados y la trata con respeto. No la violenta, no la acusa, no la condena. No actúa como hombre, actúa como Dios que ama a su ovejita, que la ama como algo suyo, como algo que le ha costado sangre, como a una hija, como a una hermana. Así trata ese Jesús judío a una samaritana. Así no se comportan los hombres, y menos los judíos. Eso es sublime, eso es divino. Jesús es Dios, no puede no serlo. En cada pasaje, en cada momento, se ve el actuar sublime de un corazón divino, enamorado de las almas, paciente y misericordioso. Todos los corazones de los santos juntos, incluso, fíjese lo que voy a decir, incluso junto con el corazón de María, todos juntos no igualan el amor de Jesús. Son una gota comparados con un océano de amor. Jesús es Dios, no porque perdona los pecados, sino porque ama a los pecadores con un amor incomprensible, divino, hasta la muerte. Jesús es el Dios de los corazones, es el Dios del amor. Y lo vamos a poner a nivel de Sócrates. Sócrates, tu abuela. Son unos necios. No han leído el Evangelio. Si lo leyeran, comprobarían lo que estoy diciendo. Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, no vale la pena creer en ninguna religión. Porque Dios no existe. Porque si Cristo no es Dios, ¿cómo es que Dios ha permitido que Cristo nos robe a todos el corazón? ¿Cómo permite que un hombre usurpe su lugar? ¿Cómo es posible que Dios exista si Cristo le quitó su lugar en el corazón de los hombres y por él miles de hombres y mujeres han dejado sus familias? Han ido a la muerte con gozo y alegría, han renunciado a los placeres, a los halagos, a la vida fácil y cómoda por su amor. ¡Qué tontería! ¡Qué locura! ¿Y Dios iba a permitir que un hombre, que un estafador o que un loco nos robara de esta manera el corazón y la vida y el alma que le pertenecen solo a Él? Repito, por si no lo escuchaste, si Cristo no es Dios, Dios no existe y todas las religiones son falsas. Pero si Cristo es Dios, no todas son falsas. Solo una es verdadera, la que nos religa a Cristo nuestro Salvador. Jesús, repito, no es Dios porque hace los milagros, al menos esa no es mi apologética. A mí esa prueba no me convence. A mí lo que me convence es la manera como hace los milagros. Que hiciera milagros a su gente, que multiplicara vino para que bebieran los apóstoles, que le diera de comer a sus seguidores, a sus fans, es maravilloso, es grande. Pero eso también lo hacían los profetas. Moisés dio de comer a su gente en el desierto, nada de extraordinario, al menos en el mundo del Evangelio. En el mundo en el que vivió Jesús, en el que nació Jesús, en el mundo judío. Pero que Jesús cure a la hija de la sirofenicia extranjera, al siervo del soldado romano, muy bueno, si quieres, pero romano, de los que los oprimían, Jesús está haciendo aquí algo extraordinario. Pero, ¿qué son todos los milagros de Jesús cuando cura la oreja de Malco? De ese señor con barbas que viene con un palo para llevárselo a crucificar. Y a ese, Jesús le toca la oreja y lo cura. A su enemigo, que lo odia. Eso, digo, no es humano. Eso es sublime. Eso es divino. Pero además, cuando hace milagros Jesús, no hace teatro. Por el contrario, impone silencio. Se oculta después de la multiplicación de los panes. Cuando resucita a la hija de Jairo, no quiere más testigos que los que ya tienen fe. Si era verdad que hacía milagros para engañar, aquí hace falta teatro. Cada milagro era un momento para ganar adeptos, para hacerse algún comercial, pero no. Cristo es a la vez inmensamente poderoso e inmensamente humilde. Esto no lo puede hacer ningún hombre. A los hombres el poder y la fama se les sube.
Dile a cualquier persona que es bonita, que es inteligente, que es fuerte, que es un genio, que es un santo. Repíteselo tan solo 3 veces y se lo van a creer. Pásale la mano por encima y se van a esponjar como gatitos. El hombre no resiste la alabanza. El hombre se marea, se vuelve loco con tanto incienso. Nabucodonosor se creía Dios. Nerón se creía Dios. Hitler se creía Dios. Todos se volvieron locos. Nadie, ningún hombre resiste eso. En cambio, Cristo permanece sereno y humilde en la alabanza. Bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús sereno desvía la atención hacia los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. El joven rico le dirige una alabanza, Maestro bueno, y él lo era. Sin embargo, protesta y replica, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ni siquiera ese pequeño halago, que era verdad, se lo concede. Pero le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo no se enorgullece, no se infla, no reacciona como hombre. Incluso en muchas ocasiones, como en el caso del ciego que se pone de rodillas ante él y le adora, Cristo acepta el homenaje sin espanto, sin falsas humildades. Los que se creen Dios, los que pretenden ese puesto, no solo se vuelven locos, sino que son ateos. En cambio, Cristo es el defensor de los derechos de Dios. Cristo era un judío piadoso. Él defendía el mandamiento más sagrado de su raza. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Y cuando sus apóstoles lo proclaman Hijo de Dios, a los que ha recibido algún beneficio, cuando le adoran, no hay en Él vanidad, no hay orgullo, ni falsa humildad. Así no actúa ni puede actuar jamás un hombre. Cristo es humilde en la alabanza, y en una alabanza que enloquece y desquicia a los humanos. Cristo es humilde y permanece humilde en el triunfo. Cristo hacía milagros. Sus mismos enemigos se lo reconocen, pero le atribuyen el poder al diablo, y sin embargo, no le tienen miedo. ¿Por qué? Si podía hacer milagros y tenía poder sobre los demonios, ¿por qué nunca usó ese poder contra sus enemigos? Porque era Dios, porque era manso y humilde de corazón. Sus enemigos mismos se dan cuenta de ello y por eso se llenan de valor para condenarlo al suplicio. Cristo resucita y sin embargo no va y se venga de sus enemigos. Eso es lo que hubiera hecho cualquier hombre. Más aún, si la resurrección es un invento de sus seguidores, el haberse ido a vengar de sus enemigos hubiera hecho más creíble el mito. Cristo da y da a todos. Cura y cura a todos, predica y predica a todos, se entrega a todos, vive abierto a todos, es generoso hasta el extremo. Su bondad es infinita, no se agota, no disminuye. Los narcisistas, los afeminados, los que se creen dioses, viven enroscados sobre sí mismos. Andan cosechando alabanzas, aplausos, no sufren un desprecio. No, hermano, Cristo es Dios. Basta leer el Evangelio. Ni la bondad ni el poder se le desgastan. Después de hacer cientos de milagros, de inclinarse sobre toda miseria humana, de él brota una energía que no se agota. Su sabiduría no tiene límite. Sus enemigos lo acosan, le cuestionan, lo quieren sorprender en alguna palabra y no pueden contra él. Pero además, no se le nota el esfuerzo por responder. Cuando tiene confrontaciones contra las argucias de los fariseos y saduceos juntos, tiene siempre la respuesta pronta, precisa. No le vemos dudar, echarse para atrás, corregirse. Esto no le quitaría nada a su sabiduría, pero digo, no actúa como hombre sabio que tiene que reflexionar, ponderar sus respuestas, consultar algún documento. No. Cristo responde como si fuera la sabiduría misma. Se le ve lleno de los secretos de Dios. Habla del cielo como si lo conociera. Se sumerge en la oración como si no existiera el tiempo. Llama a Dios su Padre. Incluso trata al demonio y habla con él sin sobresalto. Esto no es humano. Esto no es inventable. De los hombres lo sabe todo. Penetra en su interior. Sus más oscuros pensamientos son claros para él. Incluso podemos decir que conoce el corazón de los hombres mejor que ellos a sí mismo. Pedro, seguro de sí mismo, jura fidelidad. Cristo le apuesta que le va a negar 3 veces. Y gana Cristo. El trato que Simón el fariseo le había dado era bastante honroso, bastante respetuoso. Simón no critica abiertamente al maestro, sino piensa para sus adentros. Si este fuera el Mesías, no se dejaría tocar por esa mujer. Y Cristo responde a lo que Simón no había expresado. La gente que estaba a su alrededor no entiende nada de la conversación.
El único que sabe lo que está pasando es el mismo Simón. ¿Se da cuenta que Cristo ha leído el corazón? Nada dentro del corazón del hombre le es oculto, ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro, ni la hipocresía de Simón. Cristo no está fingiendo que es Dios, no aparenta con engañifas que es Dios, sino que en todo momento actúa y se comporta como tal, en su hablar, en su trato con los pecadores, en un banquete junto a un apóstol, con sus amigos, con los que lo aman y con los que lo persiguen. Que Dios te bendiga.